Hola Mondi, oye, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día y comentarnos un poco de qué se trata esto de la terapia centrada en soluciones. Como para entrar rápidamente en materia, ¿podrías comentarnos cómo surge esta perspectiva o este enfoque? Sí, claro, no, pues te agradezco a ti, Eduardo, por la entrevista y por compartir este espacio. Y bueno, pues la terapia breve centrada en soluciones, primero que nada surge en Milwaukee hace Ujú. ya un muy buen rato con este señor Steve de Chasser, que bueno, es un pionero en lo que es la terapia familiar sistémica. Y pues como que de pronto surge esta nueva corriente con él y junto con su mentor John Wigland, que él trabajó también para el Mental Research Institute de Palo Alto, California. Mm. Y bueno, pues surge ahí un muy buen equipo de trabajo en el que también se integra posteriormente su esposa, la esposa de Steve Chasser, Inso Kimberg, que ella pues influye mucho en lo que es la psicoterapia, la consulta y la supervisión, junto con también el entrenamiento con este tipo de conceptos que se empiezan a manejar dentro de la terapia centrada en soluciones. Y realmente pues trasciende porque ha sido una corriente que hasta el día de hoy pues ha arrojado muy buenos resultados en los pacientes y sobre todo que ha gustado. Perfecto, muchas gracias Mondi. Oye, ¿podrías comentarnos cuáles son los elementos centrales de esta perspectiva? Claro que sí, mira, pues primero que nada se maneja como una cierta columna en el que primero establecemos, bueno, que el cambio es constante y seguro, ¿sí? O sea, se le hace realmente al paciente ver que sí existe el cambio, pero ahora sí que también, pues depende de su trabajo, ¿no? Porque todo proceso terapéutico, bueno, pues implica que el paciente trabaje. Mm. Eh, Otra cosa es que todo lo que es cambiante es posible, por lo cual, pues como humanos siempre estamos en un constante cambio. Y esta evolución que constantemente pues tenemos, pues implica que como estamos en esta variación pues de acciones, de hábitos y la gente que asiste a terapia por lo regular pues es porque realmente quiere un cambio en su vida. Mm. Entonces, pues es posible, o sea, es posible y poco a poco el paciente lo empieza a notar, ¿no? Pero también es parte del terapeuta dárselo a notar, porque hay pacientes que no lo notan. Entonces, Mm. bueno, es un punto que posteriormente lo puedo desarrollar un poquito más, pero también involucra que el cliente quiera cambiar. O sea, esto es pues algo vital como en cualquier otra corriente, porque también pues hay pacientes que asisten a terapia, pero pues con una cierta renuencia, ¿no? A decir, bueno, eh, quiero cambiar, pero ¿cómo me vas a hacer cambiar? ¿No? A veces hasta con un cierto tipo de reto, hasta Mm. con el terapeuta. Y pues sí debe de haber una actitud positiva ante el cambio en cuanto a lo que es la terapia breve, porque es una terapia pues más corta. Mm. Entonces sí debe de haber una como pues disposición para poder hacer este tipo de cambios, ¿no? Por parte del cliente. Se maneja mucho esta terapia con los recursos del cliente, es decir, tiene que haber como esta responsabilidad de que se van a utilizar sus recursos y sus fortalezas porque no podemos trabajar con algo que no tenga el cliente, ¿sí? El paciente en este caso. Entonces, vamos a trabajar con un traje a la medida. Sí, la terapia en esta corriente es como hacerle un traje a la medida al cliente en el que vamos a trabajar con sus propios recursos para pues que solucione su problemática, ¿no? Es a corto plazo y principalmente se centra en el presente y en el futuro, no en el pasado. Oye, Básicamente estos son los Ujú. elementos. Ujú. No, disculpa que te interrumpa, pensé que estabas precisamente terminando para ir a la siguiente pregunta. ¿Te faltó Sí, sí, algo? sí. No, ¿No? no, no. Adelante.
Ok, mira, te iba a preguntar algo que estaba relacionado con lo que estabas comentando recientemente y de alguna manera lo esbozaste también, y tiene que ver con cuáles son los procedimientos clínicos más característicos de esta perspectiva. Pues mira, de manera muy general, pero no por menos interesante, es el hecho Ujú, de que en esta terapia se establecen una serie de preguntas, como te comentaba, a la medida de la persona y de sus circunstancias específicas. ujú, Hay una pregunta muy característica y muy relevante en esta corriente que se llama la pregunta milagro, que es con la finalidad de hacer hincapié en el paciente y desviar su atención en cuanto a los problemas que está presentando y ver su vida desde otra perspectiva completamente diferente. Sí, y esto es lo que comienza a generar soluciones que el paciente no había tenido previstas. Es decir, como que desenfocas con esta pregunta el hecho de que, ¿qué haría el paciente, si en este caso, si supera esa problemática? ¿Sí? ¿Cómo se imagina ese mundo sin problemas? ¿Qué haría en ese contexto? Y entonces es como desviar precisamente esta forma de ver la vida en túnel y abrir ujú. una gama de posibilidades a las soluciones que pueda con sus propios recursos generar, ¿no? El paciente. Y es muy importante esta pregunta porque sí se pues denota un panorama completamente diferente a lo que el paciente ha estado rumiando, ¿no? Constantemente en cuanto a sus problemas. Otra cuestión es, bueno, se hacen preguntas excepción, ¿sí? Y también se toman en cuenta situaciones que generan este tipo de excepciones, es decir, que remarcan cómo ha actuado en situaciones en que no ha estado presente el problema. ¿Sí? En el cliente. Entonces, remarca mucho las fortalezas de la persona, mostrando en qué situaciones actúa de una forma diferente. Y esto lo que hace es también que la persona se dé cuenta de cómo lo ha hecho anteriormente sin darse cuenta y que las tiene allí, que tiene esas fortalezas ahí para poder solucionar su situación, ¿no? La connotación positiva también es muy, muy importante en esta corriente de terapia breve centrada en soluciones porque eh, a pesar de que, digo, yo últimamente he trabajado más con adultos, sí hubo un tiempo en el que trabajé con niños y bueno, la terapia familiar pues que es con todos los miembros, ¿no? Pero en sí, cuando es individual con adultos, es muy importante cómo la mínima situación, el mínimo cambio que haya en el cliente, cuando cuando como terapeuta haces una connotación positiva y le das a entender que lo está haciendo bien y que si ya se dio cuenta de cómo lo está haciendo, es como detona algo muy, muy positivo en la terapia. Y esto también motiva a que el cliente quiera seguir adelante con el proceso, porque algo con lo que nos confrontamos mucho los psicólogos es con la renuencia al proceso, ¿no? Con el decir, ya me siento bien, y ya lo dejo. Entonces, aún en la terapia breve, si no se da un seguimiento, si no hay pues una secuencia pues de las terapias, pues se pierde el avance. Entonces, sí es muy importante que el cliente siga con el proceso, que continúe sesión tras sesión y la connotación positiva pues realmente sí nos aporta pues un avance en el cliente. Y una otra cuestión es la pregunta escala, que en este caso el cliente evalúa la dificultad de sus problemas en un rango de 1 al 10. Entonces, él va como evaluándose a sí mismo conforme va avanzando en el proceso terapéutico. Y también es una forma de responsabilizar al paciente si está trabajando o no porque eh, mucha del avance o del estancamiento en el proceso terapéutico, pues viene de si él está trabajando consigo mismo acorde con lo que son, pues el proceso, ¿no? De terapia. Oye, qué interesante, Mondi. De hecho, pensaba
en las primeras dos preguntas o las primeras dos perspectivas que planteaba y efectivamente de por imaginárselo uno se genera un escenario diferente de manera mental. ¿Me escuchas bien? Sí, 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 Ah. sí, exactamente. Oye, Mondi, cuéntame cómo te iniciaste en esta perspectiva. Pues mira, yo estudié mi licenciatura en psicología clínica, Ujú, bueno, normal, el colegio, la universidad, y posteriormente, bueno, pues yo me sentía como un poco, pues que me hacía falta, ¿no? Como un poco de conocimiento, no me sentía aún preparada al terminar la licenciatura para poder, pues, ser lo más profesional y más preparado que pudiera, ¿no? Para atender a los pacientes o a los clientes. Y me introduje a lo que fue una maestría en psicología clínica, muy general, porque no estaba enfocada a alguna corriente en particular. Siempre como que me llamó más lo ecléctico en este sentido de decir, bueno, no todos los pacientes son iguales. Me parecía como limitarme mucho en cuanto a estudiar una corriente nada más en particular. Y empecé pues a ver y a estudiar y a ver casos clínicos en cuanto a diferentes tipos de corrientes. Sin embargo, se me invitó por parte de la misma universidad, que es la Universidad del Valle de México, ujú, aquí en Guadalajara, a un diplomado internacional de un año en donde venían muchos pues expositores de diferentes corrientes de todo el mundo, de Australia, de Chile incluso, vino un ujú. psiquiatra que me encantó, de Nueva Zelanda, de Estados Unidos, de Canadá, muchos vinieron expositores y me encantó lo que fue la terapia breve. La verdad me cautivó eh, por la forma de trabajo, por cierta, esta originalidad que de pronto, pues uno como terapeuta le puede poner su sello, porque no es una receta de cocina que se tenga que seguir paso tras paso, como en el sentido de decir, ah, pues ahora haces esto, ahora haces aquello, o sea, no. Aquí como te comentaba anteriormente, dependiendo del cliente, pues tiene uno que hacer como un sastre ese traje, ¿no? Porque cada cliente tiene recursos diferentes y fortalezas diferentes y con ello es con lo que tenemos que trabajar. Entonces, es un trabajo muy, muy particular, muy personalizado, en el que realmente se lleva una estructura, pero una estructura muy, muy original y también te da como terapeuta esa parte de que tú puedes ser tú mismo y establecer con el cliente una relación profesional, pero también muy relajada, Ujú. que puede ser muy creativo en la terapia y eso me gustó muchísimo. O sea, se me hizo muy, muy padre porque no es la típica relación eh, como dura, como parca, en el que tienes que tener como esta máscara de seriedad, ¿no? Sino que Ujú. también puede haber humor en la terapia, puede haber mucha metáfora, paradojas también, y es muy interesante porque también puede uno jugar con pues con esas herramientas que de pronto vas adquiriendo conforme vas estudiando la terapia breve centrada en soluciones. Oye, qué bien, Mondi, es re interesante lo que nos estás comentando. Ahora, quizás dándonos un vuelco desde la perspectiva del cliente o paciente. Desde tu perspectiva, ¿qué tipo de personas son aquellas que pueden verse beneficiadas de esta forma de terapia? Pues mira, yo he trabajado con personas con depresión. Lo único que no, pues no que se permita, pero no Ujú. es recomendable atender pacientes con adicciones, Ok. em, porque ya tienen ellos otro tipo o deben de seguir otro tipo de tratamiento en el que a lo mejor puede ser más largo. Sí, Ujú. entonces no se recomienda porque la terapia breve pues precisamente tiene un tiempo más corto de las terapias pues tradicionales
o más comunes, pero yo, por ejemplo, he tratado con personas con, como te comentaba, depresiones, con cuestiones, terapia familiar en el sentido de que hay un miembro de la familia que está presentando ciertas pues actitudes negativas o a lo mejor, por ejemplo, problemas de comunicación con otros miembros que se llevan mal, ¿sí? Ujú. También problemas de pareja, también lo he trabajado con problemas de pareja. em, También con niños lo he trabajado con enuresis, pero más que nada como terapia familiar, porque lo que me empezó a ocurrir al principio cuando empecé a trabajar con niños fue que sucede muy frecuentemente que te avientan al niño, en este caso al paciente que tiene el síntoma, ¿no? Y es como arréglame. Mm. Entonces, yo me empecé a dar cuenta de esta situación y empecé como a decir, bueno, como familia, como terapia familiar, bueno, vamos trabajándolo todos juntos porque no es como, no, ni soy, ni es magia, la psicología no es magia, y además no está separada la persona del contexto familiar, ¿no? Mm. Entonces, sí, esta forma de trabajo de terapia familiar no es fácil porque muchas veces hay mucha renuencia de otros miembros de la familia a quererlo trabajar también. Y por esta situación, pues bueno, sí es un poco más complicado de manejar con niños, al menos para mí, pero con adolescentes también se maneja mucho lo que es la terapia breve y también se puede manejar mucho lo que es la creatividad. Entonces, con los adolescentes también se pueden involucrar lo que es el arte, el juego, cosas que también se vale o son válidas en la terapia breve, porque pues es muy amplia, o sea, realmente no es nada más como te hago preguntas y ya, sino que precisamente acorde con los recursos del cliente, bueno, pues también se pueden involucrar partes de creatividad, de arte, para que el cliente se exprese, ¿no? Y bueno, pues acorde con la edad, pues también hay otras herramientas, ¿no? Que se pueden utilizar. Oye, súper. Oye, Mondi, y como para comprender la dinámica, o más bien para dársela a conocer a las personas que eventualmente pudieran estar interesadas en este tipo de perspectiva o experiencia terapéutica, ¿cuánto dura más o menos o aproximadamente una sesión? Y similarmente, ¿cuánto dura aproximadamente un tratamiento? Mira, las sesiones son de aproximadamente, se manejan de 50 minutos. Yo en lo personal, la primera sesión sí doy un margen más amplio, máximo de 1 hora y media, porque sí es muy importante también recabar como, bueno, en la historia clínica, pues los datos del paciente, ¿no? Y hacer una historia clínica lo más completa que se pueda para poder conocer el contexto del cliente, y la problemática por la que está pasando, ¿no? De Ujú. una manera, pues, un poco más completa. Entonces, la primera sesión sí es un poco más larga, más o menos yo la puedo manejar de 1 hora y media. A veces me ha pasado que hasta 2 horas, pero son excepciones. Y bueno, la frecuencia de las sesiones pues varía de acuerdo a la problemática del paciente. Yo por lo regular veo, si son pacientes muy ansiosos, pues sería una vez cada semana. Ujú. Y pacientes que, bueno, que tienden a trabajar, eh, es porque realmente también se dejan rituales, se dejan ejercicios para que ellos trabajen con esta corriente, a veces cada 2 semanas. Oye, Y también, perdón, ay, perdón la interrupción, y no, dale. también cuando ya se termina el proceso que se manejan más o menos 10 sesiones, pero también pueden variar por el trabajo del cliente. este, pues yo sí les doy seguimiento a los pacientes que me lo piden, ¿no? Yo sí, los acompaño, y cuando ellos me dicen, bueno, quiero tener una sesión después de decir, o sea, aunque ya no hayan asistido, no sé, un año, año y medio, yo les doy este seguimiento para poder seguir, ¿no? Con el proceso.
Ok, no, sí, sí, me faltaba preguntar por el tema de la cantidad de sesiones, que era lo que estabas cubriendo finalmente. Volviendo sobre esta idea o esta interrogante de la experiencia que puede sentir o que puede experimentar naturalmente un cliente, un paciente, ¿qué es lo que puede esperar experimentar, vivenciar en lo que es una sesión? Pues primero que nada, mucho mucho cambio porque parte del panorama de la corriente es, como te comentaba antes, cambiar la perspectiva del problema, ¿no? Es desenfocar la vista de la problemática, pero no Ujú, para huir del problema, sino para de alguna forma confrontar un poco al cliente de decir, bueno, ¿cuáles son ujú. tus herramientas con las que has trabajado todos estos años? Y bueno, vamos reestructurando y cambiando una forma de trabajo en el que te conozcas más y aportes a tu vida, pero los recursos que tienes, ¿no? Mucho crecimiento personal, porque también obviamente pues hay mucho ejercicio, mucho ritual, para que la persona trabaje consigo misma, mucha conciencia también para que denote la misma persona, el mismo cliente, sus avances y sobre todo vivir en el presente y cosechar para poder tener una vida futura pues más placentera, ¿no? Pero realmente de que hay cambios, hay cambios. Ok, perfecto. Y como para cerrar, nos comentabas recientemente que el tipo de público que tú entendías que podía verse beneficiado de este tipo de terapia, y para complementar, porque de alguna manera también lo planteaste ahí, pero ¿para qué tipo de problemas o enfermedades mentales crees tú que es particularmente útil esta corriente? Pues mira, en lo personal, bueno, yo he tratado depresión, personas con dependencia emocional, problemas de pareja, toma de decisiones, duelos, ansiedad crónica, crisis existencial, porque al final de cuentas Mm, llega un momento en el que las personas, bueno, se preguntan eh, qué hacen allí, cómo llegaron allí. Entonces, sí es como establecer también metas y objetivos que el mismo cliente los marca, porque realmente no podemos nosotros establecer dentro de terapia breve cuáles van a ser sus metas, sino que ellos mismos poco a poco van estableciendo lo mm, que quieren lograr y cómo lo quieren lograr. Y también personas que racionalizan mucho, es decir, ujú. ese conectar con la emoción, porque parte también de la terapia, de la corriente, em, hay muchas ideas, por ejemplo, de Humberto Maturana, que como biólogo maneja, como filósofo y escritor, que es maravilloso leerlo, pues esta triada del lenguaje, que básicamente, bueno, pues la sesión es el lenguaje, pero la relación que conlleva con la emoción, ¿no? Con nunca quitarnos esa emoción, porque la emoción, pues es la que también conlleva esta solución, básicamente. Entonces, em, pues también es otra problemática con la que he trabajado, el contacto con la emoción Ujú. y estos miedos irracionales que sin llegar a fobia de pronto, pues las personas tienden a desarrollar por miedo a avanzar, miedo al cambio, pero que al final de cuentas hay una necesidad, ¿no? Intrínseca de buscarlo, de buscar ese cambio. Mondi, te quiero agradecer muchísimo esta conversación. Estoy seguro que va a ser súper útil para distintas personas que estén interesadas en conocer un poco más de qué se trata este tipo de aproximación psicoterapéutica. Y nada, pues, muchas gracias y un abrazo a la distancia. Muchas gracias igualmente por la oportunidad. Un abrazo. Hasta allá están en Chile, ¿verdad? Sí, Pues un abrazo a todos y muchísimas gracias. gracias. Aquí está su casa en México, cuando Ah, gusten. gracias.